Muy buenos días, bienvenidos a todos y vamos a continuar con la serie que iniciamos la semana pasada que se llama Sé como Jesús, de nuestra parte 2. Tenemos que ser como Jesús y tenemos que ser imitadores de Cristo, como decía Pablo. Por lo tanto, y hemos dicho que, y nos hacíamos la pregunta, ¿no? ¿Qué pasaría si fuéramos más como Jesús? Y hoy vamos a hablar de ser como Jesús en un área muy importante, porque Jesús era humilde. Entonces vamos a hablar de la humildad. ¿Listo? Porque para ser como Jesús tenemos que ser humildes como Él lo era. ¿Y qué es la humildad? Pues la Biblia describe la humildad como mansedumbre o como una ausencia de ego. Tenemos una tendencia a hacer yo y yo. Pero cuando nosotros somos humildes, nuestra mente pasa a pensar no solamente en mí, sino también en el otro. Porque ya no solamente estoy pensando en mi ego, en el egoísmo, en mi interior, en mi beneficio, sino que cuando yo empiezo a ser humilde, yo empiezo a ver con otros ojos las personas que nos rodean. Y la palabra griega que traduce humildad literalmente significa humildad de la mente. Cuando busca la palabra griega, no la incluí aquí porque es que era muy difícil de pronunciar y yo dije no, para ir a quedar mal allá pronunciando esa palabra en griego, entonces mejor digo que hay una palabra griega para representar la humildad que significa literalmente humildad de la mente. Porque mire, la humildad es una decisión que nosotros tomamos. Hay muchas cosas que son decisiones que nosotros tomamos. Nosotros le pedimos muchas cosas a Dios, pero Dios nos está dando la oportunidad de hacer las cosas. Dios nos está dando la oportunidad de que nosotros tomemos la determinación de hacer las cosas. Y usted debe tomar la determinación de ser humilde. Dios nos da esa posibilidad porque, como siempre les he dicho, Dios, usted hace lo posible y Dios hace lo imposible. Y cuando yo tomo la determinación, estoy haciendo lo posible, porque es posible para mí. Yo puedo hacerlo. Usted tiene la capacidad de hacer las cosas. Así que la humildad entonces es una actitud que también nosotros debemos tener en nuestro corazón. No simplemente una conducta externa, porque hay gente que se dice ser humilde. Gracias a Dios, yo soy una persona muy humilde, no como ustedes. ¿Se ha escuchado de pronto? No, de pronto no lo ha escuchado, pero sí de pronto ha visto gente que es así. Gracias a Dios, yo soy humilde, no como otras personas. Qué humildad, ¿no es cierto? Tan terrible. Porque realmente debe ser una actitud de nuestro corazón que se vea reflejada en lo que nosotros hacemos. De hecho, muchas de las cosas que actitudes que nosotros debemos cambiar en nuestra vida van a empezar a reflejarse en la forma como actuamos. Entonces, alguien puede tener una apariencia de humildad, pero con un corazón que verdaderamente está lleno de orgullo y de arrogancia. Pero cuando yo actúo realmente con un corazón limpio y humilde, usted va a empezar a ver cómo se refleja en su entorno y cómo su entorno cambia. Y yo quiero que hoy miremos unas verdades sobre la humildad. ¿Sí? Porque pese a lo que muchos piensan, la humildad no es señal de debilidad, es señal de que Cristo está en su vida. Porque no confundamos la humildad con tampoco pues ser esa persona débil de carácter. Son dos cosas diferentes. La humildad no es señal de debilidad. La humildad es señal del amor de Cristo en su corazón. Y debemos reflejar a Cristo en este mundo que está perdido. ¿Y cómo lo reflejamos? A través de la humildad.
Entonces, primero, mire, tenga en cuenta lo siguiente: la humildad es una cualidad de Jesús. La humildad es una cualidad de Jesús. Vamos a leer Filipenses 2, 5, 7, 8. 2, 5, 7 y 8. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, escuche bien, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Mire, Jesús vino en una actitud de humildad. Jesús no vino en una actitud de decir yo soy superior a ustedes, yo soy mejor que ustedes, sino que vino a servir, no a ser servido. Él se humilló a sí mismo. Y esa humillación a sí mismo fue en obediencia ¿a quién? A Dios. Nosotros tenemos que ser obedientes a Dios. ¿Cómo yo demuestro que soy un verdadero creyente? Siendo obediente a Dios. Usted va a escuchar a mucha gente que dice yo creo en Diosito. Para mí Diosito, es una bendición, se echa la bendición, aleluya, gloria a Dios. ¿Qué decía Jesús? Si me amas, ¿qué debe hacer? Obedece mis palabras. Hay una traducción que dice guarda mis palabras. Entonces mucha gente piensa que es coger la Biblia y guardarla en alguna parte donde nunca más la vuelven a ver. Pero realmente el texto dice si obedeces, cuando es guarda, es que si me amas, es obedece lo que yo te estoy diciendo que hagas. Entonces yo no puedo decir que yo amo al Señor si no obedezco lo que Él me está mandando. Y nosotros creamos en nuestra cabeza muchos argumentos para, como dicen algunos, salirnos de la tangente y no obedecer al Señor. Sino que sencillamente lo que hacemos es decir no. O sea, yo amo al Señor, sí, pero no. Pero prefiero no obedecerlo. Marido de una sola mujer. Sí, yo amo al Señor, pero ¿cómo así que marido de una sola mujer? No, yo sí amo al Señor, pero ¿cómo así que mujeres, esposas se sometan a sus esposos? No, esa parte no me gusta. No, es que una mentirita piadosa. Pero cuando entendemos que el principio del amor al Señor es la obediencia, entonces nuestra vida realmente y nuestra mente cambia ese chip y nosotros empezamos a ver cómo las cosas son diferentes. Y por eso Jesús vino a demostrarnos la necesidad que había de obedecer al Señor, y la forma más puntual de obedecer al Señor es a través de la humildad. Porque cuando yo soy humilde, yo vengo delante del Señor, escucho sus palabras y sé que lo que el Señor está diciendo es una verdad absoluta. Escuche bien, lo que dice el Señor son verdades absolutas. Y yo tengo la humildad de mi corazón de entender que Él es todopoderoso, que Él es omnisciente, que todo lo sabe, que Él es el creador de todas las cosas, y que si es omnisciente, todo lo sabe y es el creador de todo, Él conoce absolutamente todo. Por lo tanto, yo tengo la humildad en mi corazón de escuchar su mensaje, agachar la cabeza y obedecer. El problema es que cuando no somos humildes, nosotros creemos que tenemos la razón como seres humanos. La Biblia llama a eso sabios en su propia opinión. Y cuando somos sabios en nuestra propia opinión es cuando nos estrellamos contra el mundo. Porque queremos hacer como queremos. Porque queremos hacer como a nosotros nos parece sin tener en cuenta a Dios.
Por eso terminamos con problemas con nuestra pareja, con nuestros hijos, con problemas de deudas, con problemas en muchas áreas de la vida, porque no tenemos la humildad de reconocer que hay alguien más grande, que es nuestro Señor, que tiene una directriz, que tiene un propósito, que tiene un camino. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y que la palabra es la lámpara a nuestros pies que ilumina nuestro camino. Pero nosotros queremos tomar la decisión en arrogancia de decir: nosotros somos más que Dios y nosotros sabemos más que Dios. Dios no sabe, yo sí sé. Entonces voy a tomar estas decisiones que al final son decisiones equivocadas. Por eso es tan necesario que haya humildad, porque esa humildad llevó a Jesús a cumplir el propósito de Dios para su vida. ¿Y cuál era el propósito de Jesús? Morir en la cruz por nuestros pecados, para darnos perdón de nuestra maldad, de nuestro pecado a través de su sangre, como un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, para tomar el lugar por nosotros, por nuestros pecados, y Él ser castigado por nuestro pecado. Y eso es humildad, porque Él era el Rey de Reyes, Señor de Señores, el unigénito. En el principio, dice la palabra, era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Y quién es el Verbo? Jesús. Y siendo Él desde el principio el Verbo que estaba con Dios y que era Dios, se humilló, tomó la posición de un esclavo, nació como ser humano y se humilló a sí mismo en obediencia a Dios para morir en la cruz, como morían los criminales. A veces la arrogancia nos gana a nosotros. Y esa arrogancia nos lleva por caminos tenebrosos. Así que la humildad es una cualidad de Jesús en la cual yo debo imitar a Jesús. Ahora, segundo, la humildad es un fruto del Espíritu Santo. Vamos a leer Gálatas 5, 22, 23. La clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio, como lo conocen algunos, Reina Valera del 60, dominio propio. Entonces, mire que uno de los frutos, ¿sí?, es cuando el Espíritu Santo viene en nuestra vida. El fruto del Espíritu Santo nos lleva a la humildad. Y el Espíritu Santo viene a usted cuando usted recibe al Señor de corazón, se aparta de su pecado, y entonces viene el Espíritu Santo de Dios que le permite a usted empezar a actuar con humildad, y el Espíritu Santo lo empieza a mover. Pero nosotros a veces luchamos contra el Espíritu Santo. Queremos seguir en la misma forma como vivíamos antes. Y mire, importantísimo, como un fruto del Espíritu Santo, la humildad también es una señal de su madurez en Cristo. Significa que está creciendo espiritualmente. Ahí usted está creciendo espiritualmente. ¿Se acuerdan que yo siempre les he enfatizado en la madurez espiritual, los que han hecho el paso 1? Si usted no ha hecho el paso 1, le cuento que uno de los propósitos que tenemos como Iglesia Vida es que usted crezca espiritualmente. Queremos verlo madurar espiritualmente. Porque una persona madura espiritualmente difícilmente es engañada por el enemigo. Pero una persona que no tiene una madurez espiritual es una persona que al final, dice la Biblia, cualquier viento de doctrina, cualquier cosa extraña, cualquier situación, cualquier problema, viene y lo aparta del Señor.
Por eso es importante que usted entienda que una señal de su madurez es actuar con humildad. Y por lo tanto, es importante que ustedes sean llenos del Espíritu Santo. Que sean llenos de la presencia del Señor y sean llenos de esa promesa de Jesús que enviaría el Consolador a su vida, que es el Espíritu Santo, que lo va a hacer entender a usted qué es lo bueno y lo malo. Dice Reina Valera del 60 que lo redarguye de justicia, pecado y de juicio, que lo hace entender lo bueno y lo malo, qué es justo, qué es injusto, qué es pecado y qué no es pecado. Por eso es importante que el Espíritu Santo, y que usted le diga: Espíritu Santo, yo quiero que habites en mí. Yo quiero que seas tú el director de mi vida, que tú seas el que conduzca mi vida y me lleve por ese camino que tú quieres que yo camine. Y por eso también dentro de esto nosotros como iglesia, aparte de querer que usted madure espiritualmente, queremos que usted tenga un propósito de vida. Porque es muy tremendo la gente que camina, y lo decíamos hace 8 días, sin sentido. Que todo es una rutina, que pareciera que no tenía sentido. El trabajo parece que no tiene sentido. Nada lo que se haga tiene sentido. ¿Por qué? Porque no hay propósito en su vida. Por eso queremos como iglesia que usted encuentre su propósito. ¿Qué es eso que Dios quiere que yo haga? ¿Cuál es ese propósito que tiene Dios conmigo? ¿Cuál es ese propósito que tiene Dios para mi vida? ¿Cuál es ese propósito que tiene Dios en mi corazón? ¿Cuál es ese propósito que tiene Dios con mi familia, con mis dones, con mis talentos, con mi profesión? ¿Cuál es ese propósito? Y yo le invito a usted que no descanse de buscar la presencia del Señor hasta que sepa cuál es su propósito. Y después de que sepa cuál es su propósito, siga buscando la presencia del Señor. Pero busque ese propósito. Ahora bien, lo contrario de la humildad, ¿qué es? El orgullo. Lo contrario de la humildad es el orgullo. Y punto número 3, el orgullo causa división. Proverbios 21:4 dice: los ojos arrogantes, escuche bien, el corazón orgulloso y las malas acciones son pecado. Mire, tener un corazón orgulloso es pecado. Tener un corazón orgulloso es pecado, y no solamente nos separa de Dios, también nos separa de las relaciones que tenemos con las personas que nos rodean. Yo le pregunto a usted, que de pronto le ha pasado, posiblemente ha conocido una persona orgullosa. ¿A usted le gusta estar al lado de una persona orgullosa? No es bonito estar al lado de una persona orgullosa, ¿no? Porque son arrogantes, déspotas, se creen superiores, tratan mal a los demás. Creen que uno es ignorante, que los demás no saben nada. Y el orgullo es un pecado. Mire, el corazón orgulloso es pecado. Y usted debe entender que estamos llamados a separarnos del pecado, apartar el pecado de nuestra vida. Todo lo que sea pecado delante de los ojos de Dios, nosotros tenemos que desecharlo, apartarnos de él. Es necesario que usted entienda que el orgullo va a traer división. Porque a la gente no le gustan las personas orgullosas. La gente se aguanta a una persona orgullosa cuando es el jefe, cuando es el que manda, o no. Y le siguen el son, ay sí, porque de pronto está. Pero realmente la gente no quiere a las personas orgullosas. Por detrás están: si viera esa persona, no, horrible, terrible. Es que ese jefe que tengo, no sé qué, y comentan y dicen. También lo invito a que deje el chisme, que también es pecado. Pero a la gente no le gusta.
A la gente no le gusta el orgulloso y las relaciones empiezan a entorpecerse, las relaciones que uno tiene con otras personas, la gente empieza a cerrar y a hacer barreras al orgulloso porque nadie lo quiere. Porque nadie quiere estar al lado de una persona que trata mal a otros. Y esa es una invitación que yo le hago a usted. Mire, la forma de hacer iglesia, de Iglesia Vida, es muy diferente a otras iglesias. Y estoy hablando de iglesias de no sana doctrina. Porque las iglesias de sana doctrina tienen el mismo principio. Aquí el pastor no es el dueño de nadie. Yo le pertenezco a mi esposa y mi esposa me pertenece a mí bíblicamente, solamente. Yo no tengo potestad y pertenencia sobre ninguno, ni de los líderes, ni del equipo, ni de la gente de la iglesia. Y como hacemos una iglesia de manera diferente, la gente a veces está acostumbrada a que la traten mal, a que la traten, que los violenten psicológicamente y los amenacen. Y si usted no trae el diezmo y la ofrenda, entonces, y si no pacta, entonces le va a ir mal en la vida. Pues no, les cuento que eso no es así. Nosotros, ¿qué dice la palabra? Conforme al dar, cada uno de conforme a lo que dispuso en su corazón, no por necesidad. Lo hacemos es por amor. Lo hacemos porque amamos la obra, amamos al Señor, porque creemos que nuestra dependencia no es de nuestro trabajo, nuestro dinero, sino que dependemos de Dios y Él es el que nos bendice, y por eso nosotros damos. Y el día que yo no puedo ir darse, pastor, me voy para el infierno. Tan pequeña será la salvación del Señor que porque usted un día no pudo dar, se va a ir para el infierno. Tan pequeña será la cruz. Ahora bien, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se es contado como pecado. Y el dar es un principio. Es mejor dar que recibir. Pero nosotros lo hacemos de corazón. Lo hacemos no por orgullo ni para demostrar. Ay, es que yo sí doy, pero los demás no dan. No, lo doy con amor. Que usted lo que da, que la mano izquierda no se entere de lo que da la derecha y lo que la derecha no se entere de lo que da la izquierda, y en el mismo modo en el sentido contrario. Porque el orgullo es pecado. Y hay gente que es orgullosa en todo. Es orgullosa y eso lo va a separar de los demás. Ahora, punto número 4. El orgullo también causa destrucción. Escuche bien, el orgullo causa destrucción. Vamos a Proverbios 16:18. El orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Mire, tarde que temprano, el orgulloso va a caer. Tarde que temprano, el orgulloso va a recibir el fruto de lo que sembró. ¿Sabe qué pasa con el orgulloso? Generalmente el orgulloso termina solo. Pero como les decían, ¿quién quiere estar con un orgulloso? El orgulloso termina solo. Y estar solo no es bonito. Porque el orgulloso termina destruyéndose a sí mismo, destruyendo su corazón, destruyendo su mente, destruyendo sus emociones. El orgullo empieza a destruir matrimonios, empieza a destruir familias, empieza a destruir amistades. El orgullo destruye la iglesia. Estaba hablando ayer con un pastor, porque como estamos en esta dinámica de estrechar lazos entre los pastores, porque es importante la unidad de la iglesia, y hablábamos y él me comentaba eso, es tenaz. Él está ahora haciendo unas labores en Cali y me decía, es tremendo, pastor, que yo empiezo a conocer muchísima gente allá que me dice, yo iba a una iglesia pero no volví.
Y yo me quedaba pensando que en muchas ocasiones esa gente no volvió por la arrogancia del liderazgo de las iglesias. Porque alguien los trató mal, porque alguien los trató como cualquier cosa, como si fueran nada importante. Y yo les decía al equipo ahora, mire, si usted es importante para Dios, también es importante para nosotros. Lo que es importante para Dios es importante para nosotros. Las almas son importantes para Dios, entonces son importantes para nosotros. Las personas, ustedes, son importantes para Dios, son importantes para nosotros. Y por orgullo y arrogancia, yo no puedo permitir que una persona se vaya de la iglesia por tratarlo mal, por maldecirlo. Antes tenían la costumbre algunos pastores de una persona se iba de la iglesia y salían al púlpito a decir que a esa persona le iba a ir mal, que se iba a arruinar porque se salía de la cobertura. Yo no sé qué cobertura sería, ¿sí? Yo la única cobertura que conozco es la cobertura de chocolate. Esa es la que me gusta a mí. Yo creo en mentores. Yo creo pastores que pastorean a otros pastores. La cobertura es de Dios. Nosotros estamos cubiertos por el Señor, por la sangre de Cristo, y esa es nuestra cobertura. Que necesitamos una iglesia, una comunidad, es necesaria. Dice la Biblia, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, porque es necesario. La Biblia nos llama a bendecirnos unos a otros, a confesar nuestros pecados unos a otros, a orar los unos por los otros. Y si usted está por allá solo, ¿cuáles son los otros? ¿Dónde están sus otros? Usted necesita de la iglesia y la iglesia lo necesita usted. ¿Por qué? Porque usted es el cuerpo de Cristo. Cada uno es un miembro del cuerpo de Cristo, especial e importante. Usted no crea que usted es menos importante que otro en la iglesia. Usted no crea que es menos importante que el pastor. Usted no crea que es menos importante que los líderes. Usted no crea que es menos importante que nadie en la iglesia, porque delante de los ojos de Dios todos somos igual de pecadores y todos somos redimidos por su sangre preciosa y venimos delante de Él, y Él a todos los que venimos delante de su presencia en arrepentimiento nos perdona y tira los pecados a lo profundo de la mar y no hace más memoria de ellos, porque para Dios todos somos valiosos. Entonces, la arrogancia destruye. Por eso aprendamos a ser humildes para mantener la unidad de nuestras relaciones, mantener bien nuestro matrimonio. A veces somos tan arrogantes y que creemos que siempre tenemos la razón. Y entonces pelea el esposo con la esposa porque el uno cree tener la razón, y entonces pelean porque los dos tienen la razón. ¿Y qué tal que ninguno de los dos tenga la razón? Si hay una relación que debe ser elástica, es la relación de pareja. Siempre tenemos que ceder, porque siempre cabe la posibilidad de que yo sea el equivocado. Y entonces mantenemos la unidad del matrimonio en humildad, escuchando a nuestra pareja, qué es lo que piensa. Entonces algunos hombres dicen, es que mi esposa se debe sujetar a mí. Y esto es una dictadura y se hace lo que yo digo. Pues estás equivocado. Tienes que escuchar a tu esposa. Tú eres la cabeza, sí, pero tienes que escuchar a tu esposa. Tienes que escuchar lo que esa mujer sabia en oración, en lectura de la palabra, tiene para decir. Tienes que escuchar con humildad. Y asimismo, la mujer tiene que con humildad aceptar que la cabeza del hogar es el hombre. A las feministas no les gusta esto, pero es un mandato del Señor, es una orden, es el orden que Dios ha puesto. No nos gusta, pues no nos gusta, pero así es. Entonces, la humildad también nos ayuda a mantener la unidad en nuestras amistades, a mantener la unidad en la iglesia. Antes de que ustedes lleguen, hacemos un devocional con el equipo.
Y estamos tratando un tema que es liderar como Jesús, como lo que estamos haciendo. ¿Cómo lo hace Jesús? ¿Cómo podemos liderar como lidera Jesús? Y yo les decía, el día de hoy tratamos el tema del servicio. Y para servir tenemos que ser humildes. Porque yo tengo que guardar el corazón del otro, atenderlo bien. Cuando venga una persona a la iglesia, no es por primera vez, o cuando vienen las personas, no por primera vez, cuando cruce una persona a la puerta de la iglesia, es nuestro invitado. Y tenemos que atenderlo como cuando llegan invitados importantes a nuestra casa. ¿A quiénes? A todos. No es que nos paramos allá, este está bien vestido, usted tiene cara de que, Dios, siga, siéntese acá. Y este otro, ay, no, este tiene como, sí, vea, pues usted verá si entra, ¿no? Pues que con esa pinta. No. La iglesia no puede ser así. La iglesia no es el mundo, porque el mundo ve otras cosas. En la iglesia todos somos valiosos y todos somos dignos de ser atendidos iguales. Atendidos de la misma manera. El rico, el pobre, el profesional, el que no estudió. Todos son dignos de respeto, son dignos de amor, son dignos de que les prediquemos el evangelio, la palabra del Señor con nuestro testimonio. Por eso los domingos deben ser especiales para ustedes. Queremos que el domingo para ustedes sea un día que usted diga, yo quiero ir a la iglesia. Yo quiero llevar a otras personas a la iglesia porque es un momento especial. Pero si lo hacemos con orgullo y paramos allá gente así que mira rayado. El equipo de bienvenida. Y el pastor acá. Camada de víboras. Vosotros sois hijos del diablo. Yo tengo que predicar el arrepentimiento, sí, porque el pecado es pecado y yo no puedo tapar el pecado y yo no puedo negar el pecado que tenemos todos los que estamos aquí, pero yo los tengo que llamar al arrepentimiento, porque ese arrepentimiento nos acerca al amor de Dios. Y eso es lo que quiero que usted cuando salga de acá entienda, que hay un Dios de amor que envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros, por amor, porque te ama, porque quería salvarte, rescatarte, sacarte de las garras del pecado. Por eso tenemos que apartarnos del pecado del orgullo, porque es muy importante la humildad para cumplir el llamado de Dios en nuestras vidas. Dios tiene un propósito con usted. Por eso tenemos que trabajar por la unidad del cuerpo de Cristo. Mire lo que dice Efesios 1:4. Por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, dice Pablo, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Porque en verdad han sido llamados. Lleven una vida digna porque usted ha sido llamado. No es una coincidencia que usted esté aquí sentado un domingo en la mañana cuando podría estar allá acostado viendo Netflix o yéndose de paseo. No, porque usted ha sido llamado. Y usted que está aquí, aunque usted no lo crea, aunque usted tenga todas las dudas del mundo, aunque usted crea que no puede, usted ha sido llamado. ¿Y usted qué ha hecho? Usted ha escuchado el llamado, por eso está aquí sentado el domingo. Y hay algo que lo mueve. Hay algo que como que le pica la oreja, le pica el corazón y dice, yo tengo que ir. ¿Por qué? Porque usted está siendo sensible al llamado. Ahora usted, cuando ya viene el llamado y está viniendo el domingo, tiene que dar el paso adelante. Dice, yo quiero dar el paso adelante, quiero hacer el paso 1, quiero entrar a las clases, crecer, yo quiero edificarme, quiero avanzar, no me quiero quedar sentado. Algo estoy escuchando, yo siento algo ahí en mis oídos, en mi mente, en mi corazón, que me está impulsando a ir el domingo, y ese algo también quiero que usted avance. El versículo 2 dice, sean siempre humildes y amables, sean pacientes. ¿Qué dice? Unos, ¿sí está? Sean pacientes unos con otros. Por eso somos necesarios los unos con los otros. Esto no se refiere, le cuento que unos con otros, no se refiere a la gente de afuera,
se refiere a la iglesia. Sean pacientes los unos con los otros. A veces yo no voy a negar que dentro de la iglesia a veces puede haber una persona con la que, ¿no ha escuchado esa frase que dice, uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo? Y de pronto uno puede tener un roce con alguien de la iglesia. ¿Qué debe hacer usted? ¿Arrugar la cara y torcer la boca? Cuando llega esa persona, yo es que no me la paso. Sean siempre humildes y amables, pacientes unos con otros, porque usted no sabe qué es lo que está viviendo el otro. ¿Por qué el otro actúa como actúa? Usted tiene que meterse, usted no es la otra persona, tiene que meterse en los zapatos del otro para saber por qué actúa. Y mire, lo dice, y tolérense las faltas por amor. Si usted tiene algún roce con alguien de la iglesia, perdónense, sea humilde, sea paciente. Perdónense y tolérese esas faltas por amor. Porque en la iglesia no puede haber rencilla. En la iglesia no puede haber división, no puede haber esos roces, eso es en el mundo. Perdónense. Yo no sé qué le puede haber hecho otra persona, pero perdónense. ¿Por qué? Todos vamos a cometer errores. Todos nos vamos a equivocar alguna vez, porque somos seres humanos, no somos perfectos. Así que tenemos que ser humildes, amables, pacientes con los otros. ¿Qué más podemos hacer? Es la familia que nos tocó. Y dice el versículo 3, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. Mantenerse unidos. Eso es lo que necesita la iglesia, unidad. Pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Y es todos los que estamos aquí, todos los creyentes. Pablo habla a todas las edades, a los grandes, a los pequeños, a los niños, desde el más anciano hasta el más pequeño. Mire lo que dice Primera de Pedro 5:6. Y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros, ¿no? Porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Cuando nosotros somos humildes, cuando nosotros nos humillamos, Dios nos exalta. Él nos levanta con honor. Y para finalizar, Colosenses 3:12. Dios los ama mucho a ustedes. No escuché ningún amén. Dios los ama mucho a ustedes. Y los ha elegido para que formen parte de su pueblo. Por eso vivan como se espera de ustedes. Amen a los demás. Sean buenos, humildes, amables y pacientes. Eso es lo que debemos hacer. Esa es la tarea. Así que ¿cómo puedo ser humilde? Siendo más como Jesús. Puedo ser humilde cuando soy más como Jesús, imitador de Jesús. La humildad viene de Dios porque es un atributo de Dios. Dios es humilde. Y la humildad se revela a su vida cuando usted tiene una relación personal con Cristo, cuando usted se rinde a Él, cuando lo hace su Señor, cuando lo hace su Salvador, cuando usted pasa tiempo en oración y cuando pasa tiempo en la lectura de la palabra. Ahí es cuando viene la humildad. Así que yo le invito a que sean humildes, dejen el orgullo si aún hay en su corazón y vivan conforme a la voluntad de Dios. Que amen a los demás, que sean buenos, que sean humildes, que sean amables y que sean pacientes
los unos con los otros. Póngase de pie, vamos a orar.